chicas y chicos que nos están escuchando ahora. Quiero primero agradecer esta invitación tan especial. Hace un rato les decía que para mí esto de tener un nombre que diga resiliencia y que sea juvenil me llama mucho la atención y me identifica, no porque tenga 15 años o porque sea jovencita como ustedes, pero sí porque el tema de resiliencia es un tema con el que yo vivo día a día y que me ha ayudado a enfrentar y a sortear muchas de estas cosas que nos pasan en la vida, ¿no? Entonces, primero felicitar este proyecto tan bonito, este colectivo con objetivos claros y sobre todo este proyecto de lectura, porque hace un momento decíamos que la lectura ha quedado como un poco de lado, no le damos mucha importancia porque estamos más conectados con las redes, más conectados con la televisión, con el cine, y la lectura se nos está quedando a un lado. Entonces me parece muy importante hacer un espacio y ahora apegarnos hacia las nuevas formas que son las virtuales para más bien enriquecer este espacio de lectura. Así que felicitaciones a ustedes, adelante con este proyecto. Yo encantada de que en esta tarde pueda hablar un poquito de mí, de mi historia, y después un poquito del cuento también. Entonces, bueno, contarles que mi nombre es María del Pilar Jaramillo, yo soy diseñadora editorial, he trabajado en áreas editoriales por más de 20 años ya. Y soy voluntaria de la Fundación Cecilia Rivadeneira. Básicamente acompaño familias de niños con cáncer. Y todo esto por una experiencia personal, una experiencia que viví con mi nena. Ella fue diagnosticada con leucemia linfoblástica aguda a los 4 años de edad. Y a partir de ahí pues comenzamos el tratamiento para su cáncer. Fue un tratamiento difícil, duro, costoso, no solamente en términos económicos, sino emocionales y familiares también. Y empezamos este tratamiento. Estuvimos 8 meses aquí en Quito y después pues el tratamiento se iba complicando más, así que nos tocó hacer un trasplante de médula ósea. Les estoy contando esto hace 16 años ya, cuando en el país hablar de un trasplante de médula ósea era una cosa de no lo vamos a lograr, es imposible, ¿no? Pero tuvimos muchas bendiciones y mucha suerte de encontrar ayudas y gracias a una fundación pues pude viajar, irme con mi nena a España donde hay el banco de médulas más grande del mundo hispano para poder encontrar una médula que sea para mi hija, para María Belén. Estuvimos 1 año y medio más o menos allá, primero en Murcia, después en Barcelona, y se hizo el trasplante con todas las consecuencias y demás. Sin embargo, el tratamiento no fue suficiente, el tratamiento no resultó totalmente y tuvimos que regresar a Quito con muy poquitos días para despedirnos, pero tuvimos esa opción de despedir, que María Belén pueda despedirse de su hermanito, sobre todo, que adoraba, de su familia. Soy divorciada, pero en ese momento estuvo la familia también de papá ahí, y ella hizo cosas maravillosas al final, nos juntó, hizo que hubiera una unión familiar, que pudiéramos compartir, que pudiera despedirse, que pudiéramos abrazarle, agradecerle, en fin. Esto deja un duelo duro, un duelo difícil, un duelo que me ha costado mucho y muchos años. Pero el primer camino que yo seguí fue el del voluntariado, el hacer ahora y retribuir lo que yo había recibido en mi momento en el hospital. Y así comencé a acompañar a las familias con cáncer del hospital. Y eso me sanó muchísimo porque me hizo ver que yo no había sido eh, la única persona, mamá, que había pasado por lo peor del mundo, sino que en este camino íbamos tantas, ¿no? Y más bien dar que yo estaba 2 o 3 pasos más adelante que los demás, me hacía ver que algo podía hacer y que yo sabía que si había una quimio, la nena iba a vomitar, entonces como yo ya sabía que eso iba a pasar, pues a la mamá le podía decir, esto le puede ocurrir, y para esto, mira, dale esto, hace esto con ella. Es decir, un acompañamiento real, ¿no? Y pues en eso me formé también como consejera de familias en eventos con crisis y como acompañante de niños en paliativos, que son estos
niños a los que ya no resulta el tratamiento y que se quedan ya en casa. Y bueno, hace un par de años hice un par y un poco en mi voluntariado y comencé a ver como que necesitaba un camino nuevo, un camino. Había recorrido ya un montón, había aprendido un montón de cosas, estaba ayudando, pero no quería quedarme ahí, y siento aún que la historia que yo viví con mi nena, que es una historia real, eh, no puede quedar en lo que yo viví con ella, entre ella y yo. Esta historia tiene que darse a conocer y esta historia, que es una historia de resiliencia, por eso me gusta tanto el nombre de ustedes, es una historia de resiliencia y tiene que ser leída y tiene que llegar, ese es mi sueño, ¿no? Que llegue a muchas personas más, que llegue a mucha gente más, que pueda sanar corazones y que en esa búsqueda de sanar cosas pueda ser también una motivación para alcanzar sueños y para alcanzar proyectos. Entonces me presenté a los fondos concursables del Ministerio de Cultura, que son fondos económicos, y pude llevar a cabo este cuento infantil que lo saqué. Ya les voy a contar un poquito, pero les muestro ahora. Esta es la portada del cuento. Y gané el concurso de fondos concursables económicos hace 2 años. Entonces, ya cuando gané dije yo, nada, ya me toca ponerme a escribir nomás, aquí no hay otra cosa que pueda hacer. Y así fue también un proyecto lleno de catarsis y de renovación y de sanación. Entonces, una vez que lo escribí, lo publicamos el siguiente año, que fue el año anterior, del 2019, gané nuevamente los fondos concursables porque me volví a presentar para ampliar este proyecto, hacerlo un poco más inclusivo y sacamos la versión del audiolibro del cuento. Por ejemplo, me encantaría que ustedes lo puedan tener y compartir en su Google Drive. Está en mi canal YouTube, que también se lo puede ir, pero es un audiolibro, entonces es mucho, bueno, es otro formato simplemente, pero es audible, ¿no? Y está hecho en función a niños que no pueden ver y para que mi proyecto sea un poco más inclusivo. He dado ahora charlas y talleres a padres y madres de niños con cáncer a través de este cuento. He leído el cuento con niños que están en tratamiento y voy viendo el resultado, ¿no? He tenido talleres también con maestras porque con este cuento quiero hablar mucho sobre la inclusión escolar de los niños con enfermedades catastróficas y que tienen largas ausencias en el colegio y después cuando se vuelven a reinsertar es difícil esa reinserción. No solamente en los niños, en los adolescentes más todavía. Entonces, quiero que este cuento sea un instrumento para llegar a todas estas esferas y estos grupos a los que pueda motivar, como decía antes, y sanar también en el caso de que alguien necesite sanar. Eh, Creo que Sara y mi persona y como todo el colectivo estamos muy inspirados por tu historia, María del Pilar. Entonces, todos compartimos el hecho de que es súper importante que nosotros apoyemos estas causas y visibilicemos las cosas. Sí, exactamente, de eso se trata, de eso se trata. Y ahora, bueno, si es que podemos ya, yo les cuento un poquito les voy mostrando, para mirarme, les voy mostrando el cuento, no sé si es que lo ven, yo no puedo ver mi pantalla en grande. Sí, sí se ve, María. ¿Sí? ¿Estoy bien? Ok. A mí me gusta mucho contar el último capítulo. Es un cuentito que tiene, les voy a pasar un poquito para que lo vean. Tiene 7 capítulos, ¿no? El primero se llama, espérate, me voy a poner allí, La princesa caballero. Y aquí yo voy contando un poco cómo es ella, qué le gusta, qué hace. Explico desde aquí por qué no tiene cabello cuando hablo con los niños, ¿no? Este es su hermano Isaac, que les contaba hace un momentito que ella le quería muchísimo. El capítulo 2 es el día violeta, y lo llamé así porque es el día en que aparecieron sus manchitas violetas en el cuerpo y que pues yo pensé que era sarampión y había sido su leucemia, que ya no tenía plaquetas y la sangre comenzaba a transparentarse por su piel. Entonces, ¿cómo vivimos ese día?
Me encanta cómo quedó la historia porque hablamos de batallas con monstruos violetas que venían de un país lejano llamado el ecosistema 021 y que fueron a invadir el reino de María Belén, de la princesa Caballero, y ese reino era su corazón. Entonces, cómo las mamás a los niños les explicamos qué es lo que están pasando, ¿no? Cuál es su enfermedad y qué les toca vivir. Y aquí, pues ya cuando estaban con los doctores, ella miraba, María Belén era muy... y en general estos niños que están en tratamiento, pues se hacen muy maduros con la enfermedad, ¿no? Y eso también es una adaptación a lo que están viviendo y esa adaptación es resiliencia también. Entonces, ella decidió que no iba a pasar aburrida en el hospital y que se iba a inventar cualquier cosa para pasarlo bien, porque pasan muchísimas horas en el hospital. Así que pues a los doctores les hacía que vengan de magos o que vengan de... O ella se imaginaba que eran magos y que eran de circo. Porque la doctora, como era pediatra, venía también con sus lápices con dibujos y con títeres y con ¿cómo se llama esto? Las diademas con orejitas de animales y todo. Entonces ella se imaginaba que era un circo. Esta era la doctora que más le gustaba a ella, que de hecho era su médico residente. Y les decía que a mí me gusta la historia como me quedó, porque la historia no eh, es decir, la historia es dura, porque estoy contando lo que vivimos con ella, todo el tratamiento de cáncer que tuvimos, que no es fácil. Sin embargo, bueno, está bajado a un nivel en que lo pueda contar hacia niños y adolescentes, pero la parte gráfica tiene un papel súper importante porque en la ilustración y en la imagen vamos contando otra historia, que es esta de la historia mágica, donde ella se imaginaba, está ahorita en el hospital, por ejemplo, pero ella se imaginaba que estaba en medio de un mundo mágico donde los animalitos le hablaban y donde la mariposa era su mejor amiga, y etcétera, ¿no? Y se inventaba historias. No le gustaba mucho la comida del hospital. Así que lo que ella hacía es coger las bandejas de espuma Flake y me hacía que le dibuje dibujos, los recortábamos, los pintábamos, les pegábamos un palito del lado atrás y ella comenzaba a inventarse sus historias. Entonces, ¿qué es lo importante cuando tenemos, a los niños les contamos más historias que a los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ya tienen más bien como por sí mismos el gusto de leer o de no leer. Por eso es tan importante que les inculquemos la lectura desde pequeñitos. Ya los viejos no cambiamos, pero las generaciones nuevas tienen esa oportunidad. Entonces, ella se comenzaba a inventar historias porque el leerle cuentos abría su mente y su creatividad. Y esa es una de las ventajas de la lectura. Aquí estamos contando un poco cómo eran sus días en el hospital, cuando los perros les visitaban y ella les peinaba y les hacía vestir y les pintaba y todo. Y después cuando nos dijeron que había que ir a hacer el trasplante de médula, ¿cómo pudimos cruzar los mares? Claro, aquí está la parte mágica, entre los mares están los dragones, los peces, los seres mágicos que nos acompañaban, ¿no? El capítulo 4 es prácticamente cuando ya llegamos a Musha, al hospital, cómo nos dieron la bienvenida y lo que encontramos. Y encontramos una familia que no era una familia de sangre, ¿no? Es una familia que uno va construyendo con la gente con la que te toca y eso nos pasa en todos los niveles. En esta historia, pues nos pasó en el hospital, pero a ustedes les puede pasar cuando encuentran esa familia entre los amigos, cuando están en la universidad, cuando son parte de un grupo de lectura, cuando son parte de un grupo de deporte, cuando van al gimnasio, etcétera, ¿no? Dicen que los amigos son esta familia que uno tiene la oportunidad de escoger, porque ya los hermanos, los papás nos vienen de cajón, esos ya nada, no podemos hacer nada más que aceptar a los papás, a los hermanos, a los tíos, a los primos, pero a los amigos sí los podemos escoger y a la final se convierten también en nuestra familia. En el capítulo 5 voy contando cómo era el hospital cuando llegamos a Barcelona, las conversaciones con la doctora. El capítulo 6 más o menos nos indica cómo fue el trasplante de médula, que nos imaginábamos que entrábamos a una nave espacial y que íbamos a hacer una misión importantísima.
Y después, bueno, todas las aventuras y las cosas que nos podíamos imaginar dentro de esa cápsula. Y este es el capítulo que les voy a leer. Si tengo tiempo, chicas, ¿sí? Sí. Una mañana, sin saber por qué, la princesa Caballero despertó más temprano de lo normal. Llamó a su mamá y le dijo: «Abre la ventana, mamita, que he visto un rayito de luz empujando las cortinas porque quiere entrar». Y al acercarse a la ventana, vieron el jardín más hermoso e inesperado de sus días allí. Las flores se abrían y miraban sin saber por qué. La princesa Caballero despertó más temprano de lo normal. Llamó a su mamá y le dijo: «Abre la ventana, mamita, que he visto un rayito de luz empujando las cortinas porque quiere entrar». Y al acercarse a la ventana, vieron el jardín más hermoso e inesperado de sus días allí. Las flores se abrieron y miraban sin saber por qué. La princesa Caballero despertó más temprano de lo normal. Llamó a su mamá y le dijo: «No sé qué pasa, chicas». Ahí estamos. Sí, creo que se estaba como repitiendo, pero me parece que ya se solucionó. Bueno, vamos a retomar entonces, si ya estamos bien. Al acercarse a la ventana vieron el jardín más hermoso e inesperado de sus días allí. Las flores se abrían y miraban al sol. «Nena, ha llegado la primavera. Nunca en toda mi vida he visto tantas flores», comentó la princesa. «¿Podemos llevarla a nuestra casita?». Recordemos que en este momento estábamos en Barcelona, ¿no? Y que allá obviamente existe la primavera, que acá no la tenemos. Entonces realmente para nosotros era una sorpresa ver todas las flores que cuando empieza la primavera comenzaban a abrirse. La princesa había vuelto a saltar como una rana sobre su cama. La mamá se inquietaba. «Nena, no brinques, que te dolerán las piernas». «No importa, mamita», decía, «me das ibuprofeno. Hoy déjame saltar. Mañana no sé si podré, pero hoy estoy feliz y tú deberías saltar conmigo». Las dos se rieron mucho y sí, la mamá tenía ganas de saltar con ella, de tomar sus manos y de rebotar entre la cama y las nubes como si estuvieran en el jardín, al aire libre. Y comprendió el mensaje que su hija le estaba dando. No importa lo que suceda mañana, vive hoy con todas tus fuerzas. Salta, canta, baila y ríe con la alegría de las luchas ganadas y la certeza de haber conquistado el mundo un día más. Y mientras ella pensaba estas cosas, la princesa se animó a pintar sus mandalas favoritos que habían quedado inconclusos la semana anterior, cuando se encontraba malita. Unos segundos después, ocupadísima como una pintora, muy seria, preguntó: «Mamita, ¿por qué son tan largos estos días de verano aquí?». «Estos días vienen así de largos para que podamos sonreír por más tiempo, para compartir juntas más cosas y para podernos contar más historias». «Yo te quiero contar ahora una historia», dijo su mamá, y se preparó con caras y gestos, como ella solía hacer. Y le contó esta historia. Había una vez una princesa caballero que se convirtió en mariposa porque ella siempre quiso volar. Tenía alas de muchos colores y sobre una de ellas llevaba a su mamá. La mariposa creció y creció y creció hasta hacerse gigante para poder volar lejos, al encuentro de su hermanito Isaac, el jefe del ejército plateado, que estaba en la mitad del mundo, y subirlo en su otra ala para mostrarle el mar, el cielo y las flores. Y los tres así, juntos fueron felices por siempre. La mamá sonrió, acariciándole los pies inquietos de su nena y le dijo: «Así vamos a estar, mi princesa caballero, juntos por siempre». Y tenía razón, porque hay cosas que una mamá dragona sabe muy bien y eso no se discute. Ese es el último capítulo, como les digo, es el que siempre me gusta contarlo más porque nos deja un mensaje, que es este mensaje justamente de resiliencia, este mensaje de vivir con todas las fuerzas día al día.
el cantar, saltar, bailar, gozar, disfrutar el día que tienes hoy, porque para preocuparse también hay un tiempo. Y todas estas energías que uno las guarda cuando sabe disfrutar el momento, son las que salen cuando necesitamos ser fuertes, cuando necesitamos enfrentar una situación difícil y hacerla de forma positiva. Esta es la historia y este es el capítulo que les quería compartir, sobre todo por hablar de resiliencia. Yo quisiera que si alguien nos quiere compartir qué parte le gustó más o cómo lo sintieron, qué fue, si lograron como concentrarse un poquito y penetrarse un poquito en la historia, lograron sentir la historia. María del Pilar, de verdad creo que todos nos identificamos en cierto punto con tu historia, más que nada por el hecho de que todos libramos batallas, unas más fuertes que otras, pero me impresiona la capacidad de plasmar y demostrar a un niño a través de un libro que un momento, por más pequeño que sea, es un momento feliz. Y creo que en los comentarios también nos están aplaudiendo y te están aplaudiendo a ti, María del Pilar, por transmitir esta historia tan bella. De verdad es conmovedor saber que una madre trata de transmitir esto a más niños y trata de hacer de una lucha tan fuerte algo más pasable y ver siempre una luz de felicidad y ser resilientes, que es, como se dice, una palabra muy bonita. Así es. Eh, En cuanto al tema que teníamos que tratar hoy, yo quisiera aterrizar un poquito todo esto que les he contado, mi historia personal, la historia de este cuento, el capítulo que hemos leído, y les preguntaba si realmente se conectaron con la historia, si realmente la pudieron sentir, y si lo hicieron, si es que es así, primero es que he logrado mi objetivo, y después que este es realmente el objetivo de la lectura, de cuando nosotros leemos, es adentrarse en estas historias y a lo mejor encontrar dentro de cada historia, porque cada historia es distinta, ¿no? Y no vayan a creer que todos los libros, los cuentos, las novelas, las historias de ficción incluso, no son reales. Todos los escritores parten de una vivencia y de una historia que es real. Entonces, esa es la parte bonita, ¿no? Es que siempre vamos plasmando y vamos contando cosas que en algún momento nos sucedieron, cosas que son reales, para que el lector, para que el niño, el joven, el adulto que está leyendo, encuentre en esta historia un reflejo suyo. Entonces, por eso les decía yo, llegó la historia, pudieron adentrarse en ella, la pudieron sentir, con quién se podrían eh, identificar. No sé si hay mamás en el auditorio, pero a lo mejor la mamá obviamente se va a identificar con la mamá y va a decir, sí, yo haría todo lo que fuera por mi hija, ¿no? Pero ahí está su historia entonces. Y a lo mejor uno de los chicos puede decir, yo me identifico con una niña porque era un héroe, entonces casi siempre nos vamos a identificar con los héroes de las historias, de las novelas, de cuentos. Nos vamos a identificar con el héroe. Pero de pronto habrá alguna que nos haga identificar con el villano, con el malo, porque también el villano y el malo tiene sus características potenciales y que hacen que la historia se enriquezca, ¿no? Es quien le pone la parte picante y todo. Entonces, leer nos va a hacer mucho bien porque nos va a ampliar la imaginación, nos va a ampliar el vocabulario también, nos va a hacer que nos podamos comunicar mejor, que tengamos mucho más vocabulario, que podamos subir ese nivel de comunicación y de educación que necesitamos en nuestra vida profesional. Nos va a ampliar muchísima la creatividad, la imaginación, porque los niños la tienen por default, ellos vienen con este chip, ¿no es cierto? Poco a poco lo vamos perdiendo un poco y cuando llegamos a ser jóvenes o llegamos a ser adultos, casi que no tenemos espacio para la creatividad y la imaginación. Pero también es porque hemos dejado de leer. Entonces leer realmente nos va a mantener con la cabeza y con el cerebro activo en estar siempre imaginándonos historias, imaginándonos cosas, incluso en momentos difíciles,
nos va a dar esa chispa de qué puedo hacer ahora, cómo puedo salir de esta situación difícil, eh, crear, ¿no? Crear, imaginarse. Entonces, como les decía al inicio, yo creo que los jóvenes hemos perdido un poco este interés por leer. Y el llamado sería, y el mensaje final sería que volvamos a estas lecturas. No necesitamos leer lo que nos pongan a leer. Justamente necesitamos buscar esas historias que nos gustan, que nos van a ir identificando. A lo mejor son unas de terror, que a otro no le puede gustar una de ficción, y que a otro no le puede gustar sino tal vez una novela, un drama. Los jóvenes que estamos en este momento del enamoramiento, de, de descubrirnos a nosotros mismos. Nos podemos descubrir a través de los libros, nos podemos descubrir a través de las historias y de las novelas, porque cuando empezamos a leer algo, si nos enganchamos con un personaje, esa es la novela que tengo que leer, ese es el cuento, esa es la historia, esa es la narración que tengo que leer, porque me identifico con algo. Si no lo hago, lo dejo, pero busco otro. No dejemos a un lado el leer, sino que busquemos otras opciones hasta encontrar una historia que me enganche, que me guste, que sea el de detectives, porque yo quiero ser el detective que logre descubrir el asesino. Pero eso nos va a ayudar a irnos identificando y a encontrar un poco de nosotros en esos libros. Cuando somos jóvenes, pasamos por muchas etapas conflictivas, difíciles también. Por ejemplo, el de la comunicación. Muchos nos gusta estar aisladitos, que no nos molesten, cerramos la puerta en nuestro teléfono. Es un espacio que hay que respetar. Es un espacio que necesitan los jóvenes, la individualidad, sus momentos a solas. Eh, pero en el libro es en donde pueden encontrar justamente ese espacio de cuando yo no quiero hablar con nadie, cuando no quiero hablar con mis papás y cuando tampoco quiero hablar con mis amigos, cuando quiero estar solo. ¿Qué hago cuando quiero estar solo? Intenta tomar un libro, intenta leerlo para ir descubriendo ahí con qué te enganchas. Y a lo mejor este libro va a ir diciendo por ti las cosas que tú no puedes decir y que no te salen con la palabra, pero lo vas a ir encontrando ahí. Y van a ser espacios de un conocimiento propio y de un enriquecimiento propio también como personas y como seres humanos. Entonces, motívense a leer, que quien lee pues tiene muchísimas historias que contar